Bien, pues muy buenas noches. Bienvenidos a YouTube Cervantes para esta nueva tribuna del hispanismo, en este caso dedicada al hispanismo judeo-español. Le doy la más cordial bienvenida a Daniel Kuttner, embajador de Israel en España, y a nuestros ponentes, moderados, como siempre, por Richard Bueno Hodgson, nuestro director académico. Pues tenemos en el escenario a Shmuel Rafael Vivante, a Susana Weiss-Sahak y a Jacobo Israel Garzón. El esquema es el mismo que hemos utilizado en las tribunas precedentes, es decir, viene una persona, en este caso Shmuel Rafael Vivante, que es una referencia del hispanismo judeo-español en Israel, viene Susana Weiss-Sahak, que es también una persona muy importante en el campo de la etnomusicología, y viene una persona de la comunidad judía, en este caso en España, que es Jacobo Israel Garzón. El profesor Shmuel Rafael Vivante, él mismo dice que nació en Tel Aviv en 1960 y dice el mismo día en que el gobierno anunciaba la detención del criminal nazi Adolf Eichmann. Eso ya le decía hace un rato en una entrevista que le he hecho para nuestra televisión, que esto nos sitúa no solo ante su propia biografía, sino ante la geografía y la historia del judío español en los tiempos recientes, en el siglo pasado, en el siglo XX. El judío español tiene una fecha, digamos, de arranque en su diáspora, que es 1492, tiene una larguísima historia anterior en la península, tiene esa diáspora que condujo a las comunidades a tantos puntos de Europa, de África, de Oriente Medio, de América, y tiene luego pues un proceso de reencuentro de España con ese mundo, que es un proceso que tiene algunos hitos en el siglo XVIII, que se acentúa a finales del siglo, sobre todo en el siglo XIX, que se acentúa a finales del XIX. Tendríamos muchos nombres ahí que mencionar, pero en fin, las expediciones de Menéndez Pidal, las campañas del Doctor Pulido, los escritos de Rafael Cansinos Asens, y luego un hispanismo, unos estudios judeo-españoles en España que tienen una rica tradición, sobre todo a partir de los años 40 y 50. El profesor Rafael es una referencia, ha profundizado precisamente en sus propias raíces familiares, su madre de Corfú, su padre de Salónica, ambos supervivientes del Holocausto, y él ha estudiado mucho. Ahora mismo me estaba comentando de su trabajo actual, es una edición traducida al hebreo y anotada del clásico libro de Micael Moyo, Usos y costumbres de los judíos de Salónica, que publicó el Consejo en 1950 y que ahora va a salir en esa edición. Él también es autor de una antología de poetas judeo-españoles que han dedicado parte de su obra, que algunos de sus poemas, o en algunos casos todos sus poemas, tienen que ver precisamente con ese terrible hecho del Holocausto. Por mi parte, estoy muy encantado de su presencia aquí. Susana Weiss-Sahak es etnomusicóloga, como lo decía, es experta en música sefardí, un campo muy rico. Ella es nacida en Buenos Aires y reside en Tel Aviv desde el año 58. Es experta en ese mundo, en la tradición oral. Ha recibido el Premio Europeo de Folclore, que lleva el nombre del gran Agapito Marazuela, que es un segoviano, lo recibió ya en el 2014, un segoviano que hizo muchísimo por el folclore español en concreto, y que estuvo incluso presente entre los participantes en el pabellón de la República Española en el 37. Al lado del Guernica estaba Agapito Marazuela.
Y por último, el tercer participante, Jacobo Israel Garzón, nacido en Tetuán en el 42, fue presidente de la Comunidad Judía de Madrid, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España y dirigió, yo lo conocí en los tiempos de la Benemérita realmente revista Raíces de Cultura Judeo-Española, una revista espléndida que dedicó números monográficos a figuras como Máximo José Kahn, por ejemplo, este alemán toledano, errante, que luego terminaría su vida en el Nuevo Mundo, o también un número a nuestro comúnmente admirado Rafael Cansinos Asens, la Fundación Cansinos Asens que yo presido, su vicepresidente es Jacobo. Él ha trabajado sobre el mundo judío de Tetuán, sobre los judíos hispano-marroquíes, sobre el exilio, importante precisamente porque incluiría incluso a Máximo José Kahn, que es un exiliado alemán pero también español, o el caso de también otro judío español alemán que es Max Aub, ¿no? Max Aub, que le hemos dedicado aquí atención en esta casa, y recientemente Jacobo ha publicado también estudios sobre la Jaquetía, ese judío español del norte de África, de Tetuán, Tánger, Larache, etc. Por lo tanto, creo que tenemos a tres personas muy adecuadas para aquí iniciar un debate que estoy seguro que va a moderar Richard con su buen hacer habitual. El Instituto Cervantes, que tiene una sede en Tel Aviv, que recientemente ha inaugurado un nuevo edificio, su nuevo edificio en su sede de Tel Aviv, es muy activo. Precisamente no hace mucho tiempo nuestro común amigo Rafael Cansinos, hijo, pues estaba por allá y a través de nuestra entonces directora le mandé recuerdos y es muy activo. También ha estado Juan Antonio Lisbona, por ejemplo, presentando su libro sobre los diplomáticos españoles que contribuyeron a salvar judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ese libro, que se titula Más allá del deber, pues fue presentado allí, como en muchos otros de nuestros centros. La problemática judeo-española es atendida por muchos de nuestros centros, más sobre todo por aquellos donde existen comunidades establecidas. Istambul, Belgrado, Atenas. Hacia Salónica, no tenemos instituto en Salónica, pero las actividades de Atenas pueden tener que ver con este tema. París, por supuesto, en la época que yo lo dirigí, hubo actividades, se las comentaba el profesor, hubo actividades en torno a la Jaquetía, hubo también presentación del libro de Lisbona, hubo un homenaje a esos diplomáticos que hablábamos antes, hubo en concreto un evento en torno a Romero Radigales, promovido por Isaac Rebá. Es decir, que yo creo que es una problemática que estamos en ella, y además, desde que existe la nueva ley respecto a la nacionalidad para los que demuestran su origen judeo-español y sefardita, pues el Instituto Cervantes es precisamente el que tiene por misión, digamos, pues certificar ese conocimiento del español y de su cultura y de sus leyes. Por lo tanto, es una problemática que no nos es en absoluto ajena, todo lo contrario, y en ese sentido, desde el primer momento, cuando decidí yo con Richard crear esta tribuna del hispanismo, porque no existía, digamos, un lugar, un espacio para el reconocimiento público. Hay una actividad, hay un departamento de hispanismo dentro del departamento académico, pero queríamos que hubiera unos actos públicos. Bueno, pues desde el primer momento pensamos que uno de los primeros tenía que ser sobre el hispanismo judeo-español. En esas estamos. Señor embajador, cuando quiera, muchas gracias. Muchas gracias. Queridos amigos, quiero agradecer al director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, su invitación a asistir a este evento, y especialmente que me brindara la oportunidad de dirigiros algunas palabras. Para mí es un honor y sobre todo un placer estar aquí hoy con ustedes. Quienes me conocen saben de sobra de mi especial interés en todo aquello que tiene que ver con la historia, la lengua y la literatura, especialmente la de los sefaradíes. Esta tribuna del hispanismo, dedicada al judío español, es una magnífica iniciativa que nos va a permitir escuchar a algunos de los más destacados especialistas en el tema. El legado sefaradí, del cual el judío español es posiblemente su exponente más destacado, es en la actualidad uno de los vínculos que
que unen a España e Israel y los convierten en algo singular, especial en nuestras relaciones bilaterales. El pasado judío de Sefarad y el legado sefaradí son parte de una herencia común y su estudio, divulgación y conservación son un deber tanto para los españoles como para los israelíes. Quiero destacar la gran labor que desde hace décadas viene desarrollando el Instituto Cervantes en la divulgación de la lengua y la literatura de los sefaradíes. Antes de poner fin a mis palabras, quiero desearles éxito a todos los participantes en esta tribuna, a Shmuel Rafael Vivante, Susana Beich-Shahak, Jacobo Israel y Richard Bueno, por supuesto al público, y dar mi especial bienvenida a los dos ponentes israelíes. Bruhim Habayim. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con todos vosotros, que hayáis venido en una tarde tan especial, porque le iba a decir antes al director que nos cruzamos en el pasillo. Ya que vamos a hablar de cultura y de refranes en algún momento, pues voy a empezar con uno aquí que me he inventado yo, pero que yo creo que puede coincidir bien. Si nos tiramos en un pajar, nos clavamos la aguja. Os explico por qué lo digo. Porque es la cuarta tribuna del hispanismo que hacemos y es la segunda que coincide con un partido de España. Con lo cual, enhorabuena doble por venir cuando está jugando España contra Irán, nada menos. Pues entonces, que viene mucho más agradecida su presencia, porque teníamos miedo que no viniera gente, pero aquí estamos todos, con lo cual me da un poco más de respiro también el hecho de saber que son gente que es muy pro el judeo español y por el hispanismo, con lo cual... Por eso, dentro de poco saldrán los jugadores a decirnos cómo va el partido, ¿no? Bueno, pero quiero agradecer en especial pues a nuestros tres invitados, con los cuales he tenido el placer y el honor. Ya soy presidente de sus clubs de fans particulares. He tenido de partir con ellos unos cuantos minutos muy largos y muy agradables, con lo cual voy a empezar poco a poco con ellos, porque es muy interesante lo que vamos a hacer, de lo que vamos a hablar. Me gustaría simplemente recordar, a modo de recordatorio rápido, porque no lo tienen por qué ver hoy, pueden verlo en cualquier otro momento. Cuando pasen por la biblioteca de la calle, al lado del Cervantes, hemos puesto un sistema muy original, colgado de unos sistemas de marketing muy novedosos, los libros y los pues recuerdos biográficos de nuestros invitados, con lo cual pueden ir, acercarse y pueden ver los libros. Es interesante ver por dónde respiran literariamente o artísticamente, ¿verdad? Eso es una cuestión. Y luego ya vamos directos al tajo, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Y me gustaría empezar con la Real Academia, puesto que veo también que hay representantes en la sala de la Real Academia. Me gustaría empezar con la definición de la Real Academia de lo que es judeo español, porque la cuestión para los leguleyos en la materia no es tan fácil. Hay muchos términos para hablar de cuestiones que son parecidas. Y como tenemos aquí, los grandes especialistas nos van a desenredar todos los misterios. Bueno, la Real Academia de la Lengua dice que la variedad del español que hablan los sefardíes, principalmente en Israel, Asia Menor, el norte de África y los Balcanes, caracterizada por conservar algunos rasgos del castellano anterior al siglo XVI. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Pues yo tengo una pregunta para los tres, para empezar. O sea que, en orden, vamos a ver quién quiere decirme empezar. Si podéis explicarnos el significado para todos vosotros, qué es lo que realmente significa para cada uno de vosotros estos términos. Judeo español, judezmo, ladino, español, sefardí y jaquetía, escrito con H con J. Vamos, no es un examen, pero simplemente si podéis decir para cada uno de vosotros qué representa. Porque haciendo los deberes, pues nos hemos dado cuenta que el uso difiere según el área y según el ámbito académico o social o geográfico. Entonces, si nos desveláis esa incógnita, seremos más felices. Se me ocurrió, cuando mencionaste esto de la cita, de la definición que da la Real Academia, que acentúa el hecho de que el judeo español conserva las bases del español medieval que llevaban los judíos,
Y por ejemplo, en un romance que está basado en la poesía más antigua española, que es el poema del mío Cid. Entonces, cuando relata el tema de Jimena, que viene a quejarse delante del rey porque este señor Rodrigo Cid le ha matado a su padre, y se viene a quejar. Y si no les molesta que les cante un poquito... Nos encantará. El agua era para eso, para que se animara. No, porque justamente aquí vemos muchos verbos, no al principio, pero después del sexto verso, que tiene una E paragógica, que eso es herencia de la España de entonces. Bueno, voy a intentarlo, a ver cómo es. En casa del rey León salió Ximena una tarde, andando iba perplexas por la muerte de su padre. Justicia, Señor, justicia, si me la queridis daré. Cada día que amanece veo al que mató a mi padre. Y rey que esto no juzgue, no debía de arreinare, ni comer pan a manteles, ni con la reina folgare. Ay, Ximena, y ay, Ximena, buen consejo te he de daré, que vos casis con el Cidi, que hombres que mucho vale. Alegre salió Ximena de los palacios reales, y otro día en la mañana las ricas bodas se hacen. ¿Habéis pescado la fe? Muy bueno. Gracias. Muchas gracias por el regalo. Ha sido ¿Habéis pescado? Sí, sí. Hablábamos, ahora que te escuchábamos, hablábamos antes todos también de fonética, como los sonidos parten también de unas variedades diferentes de la lengua de partida y la lengua de llegada, pero ahí el Ximena se dice en mi sitio de aterrizaje en Asturias, por eso me ha hecho mucha gracia, claro. Yo creo que también en el tema de la definición de la Real Academia no solo tiene términos del español, tiene toda la estructura gramatical del español. Claro. El problema es que tiene raíces y palabras que están incrustadas, en un caso del hebreo, en los dos casos, es decir, tanto en el de Oriente como el de Marruecos, y en otros casos uno tiene palabras de las poblaciones del Oriente Medio, es decir, del Imperio Otomano, fundamentalmente turco, griego y algún otro, y en el caso de Marruecos del árabe. Pero la estructura gramatical en realidad es un dialecto español con incrustaciones. Esto hay que aceptarlo como tal, mi opinión. No sé si Shmuel o Rafael, que me lo ha explicado ya todo. Entonces, si quieres, o Samuel, si quieres hablar de todos los términos, de alguno en concreto. Vale. En primer lugar, me alegra de estar aquí y de saber que la Real Academia Española ya tiene una definición del judeo español. Porque durante los 30 años que estoy en este campo del judeo español, todavía no he encontrado la definición propia del judeo español. ¿Y por qué? Porque estamos tratando de una lengua, de una cultura, de una identidad de un grupo bastante grande del pueblo judío que hablaba esta lengua y que mantenía contactos no solo con la cultura de España, sino con las culturas del Imperio Otomano, de la Grecia, de la Turquía, de la Bulgaria, de otros países. Entonces, quiero decir que la definición del judeo español es algo muy complicado. Y estamos buscando los términos, cómo explicar esta cultura, esta lengua a nuestros estudiantes en las universidades israelíes. Vale, para
uno que no tiene otras posibilidades, la definición de la Real Academia está muy correcta. Usted nos ha preguntado qué es el judeo español. Para mí, personalmente, el judeo español es mi casa. Mi primera escuela del judeo español fue mi casa, donde mis parientes que nacieron en Grecia, uno en Salónica y mi madre en Corfú, hablaban entre ellos una variedad de lenguas. Hablaban el judeo español porque mi padre hablaba el judeo español, mi madre habló el judeo italiano de los sefaradíes de Corfú, entre ellos hablaban el griego y con nosotros el hebreo. Y en una mezcla de lenguas donde creces en una sociedad israelí que fuera de casa hablas el hebreo, aprendas el hebreo en las escuelas y dentro de la casa tienes que hablar en una variedad de lenguas. Esto quiere decir que tienes que ser muy concentrado para hacer su definición de identidad. Yo en mi chiquez siempre me demandaba a mí mismo, ¿qué quiere decir que soy un niño israelí? Pero mi padre canta cantigas en griego, en sefaradí, en judeo español. También cantan cantigas en hebreo. ¿Qué es esto que está pasando en esta casa? ¿Y por qué esta casa está muy diferente de la sociedad israelí? De mis amigos que estuvimos juntos en la misma escuela, donde se cantaban y se tocaban el piano con conciertos de Mozart y de Beethoven, y yo tenía de avergonzarme que mis padres cantan estas cantigas que vinieron quién sabe de dónde. Y no solo en mi niñez, en mi chiquez, sino también en la Universidad de Tel Aviv, donde cursé mis estudios de BA en una charla que realicé con el director del departamento. Desde entonces, de los años 80, que tenía la intención de hacer algo con el judeo español, y me ha dicho este profesor, ¿judeo español? ¿Hay literatura en judeo español? ¿No es aquella cultura que cantaban las mujeres sefaradíes mientras hacían la colada? Yo me quedé y le dije, señor profesor, dame por favor 6 meses para mostrarte la biblioteca del judeo español. Y desde aquel momento las cosas se desveloparon muy rápidamente. Interesante. Creo que para todos es también una vuelta a casa. Lo que pasa es que las casas pueden ser diferentes. La casa de Shmuel no es el caso mío, de la Jaquetía y de mi Tetuán natal, donde en realidad teníamos 2 idiomas fundamentales. Uno era la Jaquetía y otro era el español, porque vivíamos en una órbita ya más occidental y por lo tanto estábamos entre menos. Pero para mí la Jaquetía es volver a casa y a una sociedad que dejó de existir, porque yo todavía lo viví no solo en términos familiares, sino en términos sociales. Una sociedad que además ha sido de las últimas sociedades sefardíes y judeoespañolas en pervivir, porque prácticamente hasta el año 70 todavía existía. Sería un enorme regalo para nosotros, porque una de las preguntas habituales en estas conversaciones es: ¿se entiende un judío español hablante de
digamos, de los Balcanes con uno de, digamos, de Marruecos. Entonces, si pudiéramos escuchar, no digo una conversación, no habléis del partido de fútbol que no estamos viendo, pero si podéis iluminarnos con algunas frases para que podamos percibir las diferencias, ¿o no? Vale. Hay que decir algo muy claramente. Hoy en día, en Israel, no sé si lo mismo pasa en otros países, en Estados Unidos, no sé, donde hay una comunidad de judeo-español hablantes. En mi opinión, y sé que no soy muy optimista, aquellos que hablan el judeo-español hablan una lengua que tenía unos contactos con el judeo-español antiguo, digamos, clásico, no desde mucho tiempo, sino antes, 60, 80 años atrás. Hay una sociedad israelí donde están muy activos los descendientes de la segunda y la tercera generación de los inmigrantes que han llegado de las comunidades sefaradíes de los Balcanes, que dicen, sí, yo hablo muy bien el judeo español. Pero ¿qué significa hablar bien el judeo español? ¿Usted lea textos en judeo español? La mayoría de ellos no lean ni un parágrafo en judeo español. Usted escribe en judeo español, no escribe nada en judeo español. Esto quiere decir que el judeo español hoy en día, en la boca de aquellos que dicen yo hablo muy bien el judeo español, es algo que quedó en la oralidad. Y el esfuerzo que estamos haciendo en las universidades es de reconectar los ladino hablantes, los judeo español hablantes, con los textos escritos, con la biblioteca muy rica del judeo español. De eso hablaremos a lo largo de la sesión, pero nos gustaría escucharos. Bueno, yo quería decir una cosa. En realidad, la jaquetía tiene una ventaja. No tiene que retomar la literatura porque no tuvo literatura, porque es una lengua oral. La propia palabra jaquetía procede de una raíz que es árabe, que es jaca, que es conversar, y es una lengua conversacional. Nunca tuvo una literatura fuera de los, digamos, derushim que decían los rabinos en la sinagoga, que evidentemente si se dirigían al público, fueran por temas luctuosos o sea por temas festivos, se dirigían en jaquetía porque el público era lo que hablaba. Pero vamos, es decir, fundamentalmente ese era el tema. Pero no tenemos una literatura tan rica como la tiene, evidentemente, el judeo español de Oriente. Es una lengua oral, fundamentalmente procedente y se mantiene por el folclore. El folclore es lo que mantiene, aparte de la lengua, el lenguaje que ya no pervive en un uso completo, pero todavía pervive bastante en el uso familiar y en el contexto del grupo. Cuando habla entre sí el grupo, pero no en el fuera, hacia fuera del grupo. Susana, ¿quieres comentar algo? Porque yo voy a insistir, a mí me podéis contar lo que queráis, pero a mí me vais a soltar una frase cada uno en vuestra lengua, sí o sí, no salís de aquí. Nos habías preguntado, ¿querías un ejemplo? Sí, quería escucharos hablar para ver ejemplos orales, a ver si... Bueno, pues les voy a decir la plegaria que dicen los niños al terminar de comer, que es una pseudo-traducción. Las mujeres y los niños, y las mujeres. Y Shmulik me va a ayudar porque por ahí yo me pierdo. Empieza así. Ya comimos y vivimos, y al Dios Barujú bendicimos, que nos dio y nos dará pan para comer, y vestidos para vestir, y vida larga para vivir. Ya ayúdame porque yo ya no me acuerdo. Hay muchas versiones. Y que el padre, eso es bonito, que le da al hijo, al chico grande. Esta es la bendición de la comida cuando se termina
la comida de una mesa judía, se usan recitar unos versículos. La versión hebrea es bastante larga. Los sefaradíes han inventado una versión más corta, fácil, que dice así: y en nuestra casa, hoy en día, tengo gemelos de 8 años, en nuestra casa, cada día de Shabbat, en las comidas de Shabbat, yo insisto que los niños recitarán el texto del judeo español que dice así: ya comimos y bebimos, y el Dios Baruj Hu bendicimos, que nos dio y nos dará pan para comer, y paños para vestir, y vidas largas para vivir. El Padre Grande que manda al chico, según tenemos de menester. El Dios nos oiga y nos responda, que seamos almicas sin pecado. Odul Adonai Kitov, ki leolam chasdo. Siempre mejor, nunca peor, luores al Dios, Baruch Adonai Yom Yom, que no nos manque pan del Dios, nunca ni no. Muy bien. Qué bonito. Te has quedado solo, venga. Me he quedado solo, entonces voy a decir algunas frases y algún refrán y alguna... recuerdo perfectamente cómo al término de la Pascua judía, del Pesaj, el bedel de la sinagoga decía el siguiente texto: de orden del Bedín, que no entre jamés en casa hasta la hora del Magreb, y si alguno lo trujere, que no lo recibiere. Este era una frase. Luego hay un rico folclore, es decir, pues antes decíamos el gial pintado, eres un gial pintado, se dice a una chica, o eres es un zlal, es un joven bello, una gzala, una joven bella. También temas como el Dios vosotré de todo mal, el Dios cuide de todo mal, ¿no? Es decir, hay muchos, Susana lo conoce mejor yo, pero luego hay expresiones que son realmente preciosas y líricas en el folclore. Yo recuerdo el final de una canción de boda muy bonita que, bueno, dice... ya está hecha la cama como de novia ahorrada, con 5 almadras, que es cobertor de Holanda. Dice, y luego termina diciendo: y a la medianoche prima la llamaba, más blanca, sos blanca mi prima como la plata fina, tú me parecías una rosa encendida. Y la novia le responde al novio: y vos me parecites una luz del día. Muy bien. Bueno, aquí tenemos ya 3 versiones diferentes. Todo esto surgió porque a la hora de preparar un poco de digamos, el hilo conductor de la sesión de hoy, pues se me planteó un problema, porque en las 3 anteriores, no lo había ni pensado al principio, pero en las 3 anteriores, como iban dedicados a un colectivo concreto, el hispanismo británico, francés, italiano, pues me daba cuenta que hablaba de la visión de los intervinientes desde el mismo país. Pero cuando sabía que venían 3 personas que venían de lugares diferentes, pues la cosa cambiaba. Había que aprovechar las diferentes experiencias que podían tener cada uno, no solo lingüísticas, sino culturales y vitales, básicamente. Con lo cual fue un concepto algo diferente, y me gustó. Y en todos los casos habíamos coincidido en que ciertos sectores de la población están perdiendo la lengua o la cultura y otros no, y que todo lo que se está haciendo en el mundo académico, político, universitario, pues, musical, etcétera, cultural, para relanzar y todo esto. Entonces, me gustaría simplemente muy rápidamente decir que todas las instituciones nos hemos volcado profundamente, como decía antes el director y el embajador, en el apoyo al
el judío español, etcétera, y todo lo que supone, ¿no? Desde, ya hablamos de siglos, de esa unión, ¿no? Como decíamos antes, el cordón umbilical se vuelve a unir, ¿no? Con España, con muchas de estas iniciativas. Entonces, por ejemplo, en el Instituto Cervantes, que participamos por ejemplo, y hay grandes profesores aquí presentes, por ejemplo, en Toledo, en la Fundación General de Castilla-La Mancha, en el curso de Sefarad, y en muchas otras acciones académicas y culturales, pues es una manera muy interesante de poder apoyar y participar, ¿no? En estos cursos, por ejemplo, participan también con la colaboración del Centro Sefarad de Israel y el Museo Sefardí de Toledo y la Escuela de Traductores de Toledo, entre otros, ¿no? O sea, que creemos que es una cuestión que además está teniendo mucho éxito, y desde el Instituto Cervantes hacemos una labor, por lo menos con todo nuestro corazón, para poder sacar esto que cada vez está teniendo más éxito, ¿no? Entre los asistentes y en las relaciones entre las instituciones también. Luego, la ley de la nacionalidad, lo mencionó antes el director también, y me gustaría dar unos datos porque es muy interesante esto. Acuérdense que el CCSE es el examen de conocimientos constitucionales y socioculturales, que es uno de los requisitos para obtener, para la concesión de la nacionalidad para los sefardíes que puedan probar su vinculación con España en el siglo XV, y tienen evidentemente muchos otros requisitos que cumplir, pero el tema cultural de constitucional y cultural y sociocultural y lingüístico está encomendado por el Ministerio de Justicia al Instituto Cervantes. Y es curioso porque desde que se inició este programa, estábamos antes un poco discutiendo los datos, tenemos 22.151 personas que se han presentado al examen CCSE. Es decir, en otras palabras, 22.000 judeo-español hablantes o sefardíes que han solicitado la nacionalidad española, volver a tener la nacionalidad española. A mí, la verdad, cuando antes lo dije de corazón, no lo dije de broma, que soy presidente ya de vuestro club de fans, porque realmente la conversación con vosotros ha sido muy emotiva, me ha gustado mucho, y presentar estos datos me parece interesantes. De momento, el procedimiento es muy largo, evidentemente, y por lo que nos consta, 1.150 son los que ya tienen la nacionalidad, los otros estarán todos en proceso de cumplimiento de todas las demás los demás requisitos que estima el Ministerio de Justicia. Pero es muy interesante, voy a leerles los 5 o 6 primeros grupos de procedencia de los candidatos que han hecho el CCS, porque es todos hemos hablado de las diásporas, de dónde están los grandes núcleos de habitantes, etcétera, etcétera. Pues las razones muchas veces no son solo lingüísticas, pero el país que más candidatos ha presentado para el CCS es Venezuela, con 5.700 candidatos, ¿no? Después México, con 3.600. Bueno, estoy redondeando, ¿eh? Argentina, 1.400, Colombia, 1.400, y luego ya viene Marruecos con 1.290. Eso deben ser todos. Todos se han presentado todos. Nos vamos luego a Estados Unidos, 900, Brasil, 800, Israel, 635, Panamá, ¿y dónde está? Francia son 4 hojas, porque a ver si encuentro dónde está Francia. Francia lo tengo aquí, 153. Estos son los que han hecho el examen CCSE. Eso no quiere decir que ya tengan la nacionalidad. Bueno, y continuamos en ello, pero es una acción que hemos hecho de mucho corazón y con muchísimo trabajo para lograr poder tender puentes. Me espanta la expresión, pero era una cuestión que me parecía importante. Luego también habrán escuchado antes música de fondo. Nos ha cedido con muchísimo gusto Ana Alcaide una música, unas cantigas, la Cantiga del Fuego, su último disco, que toca, eso no lo habremos podido ver porque era musical, con instrumentos auténticos, con lo cual también era puramente judeo-español todo, ¿no? Y al final creo que también tendremos alguna otra melodía de fondo. No queríamos disturbar. Estaba cantando una copla de la tradición de los padres de Shmuel, en una copla de Purim. Se vistió la reina Esther en el tercer día.
Ese lo cantaba solamente tu padre, Alabar quiero al Dios. Alabar quiero al Dios. Y que lo estudió el profesor, que para nosotros ha sido una guía, mano firme en el estudio del tema sefardí, que es Jacob Hassan, de bendita memoria, claro. Y que ahora continuamos apoyándonos y, ¿cómo se dice?, abrigándonos en Elena Romero, que está siempre dispuesta a ayudar y a probar. Y le agradecemos mucho. A la cual agradecemos también, sí. Que lo sepas. Sí, es cierto. Te hacía con la camiseta roja. Una muestra más. Ya lo hice una vez con el perdón con la camiseta de España. Muy bien, pues gracias, Elena. Bueno, pues en este sentido quería también decir lo que hablábamos un poco, o decíamos antes, sobre el temor que a veces nos entra de que estas cuestiones vayan desapareciendo, tan importantes, ¿no? Como la afinidad, como el aferrarse a la tradición, a la cultura, a la lengua, y porque realmente si somos honestos y leemos la cara A y la cara B, vemos que la UNESCO ha declarado el judío español como endangered language o lengua en serio peligro de extinción. Para eso hacemos muchas acciones, que es lo que me comentaba antes, pero bueno, podemos decir también, a modo de anécdota, que es muy interesante, que el judío español tiene su propia Wikipedia, que se llama Venidos Buenos a la Wikipedia, ¿no? Con lo cual, si quieren entrar, ahí tienen mucha información y cuenta con un ISO, el 639/2, con lo cual pasos se están haciendo. Como luego hablaremos también de las iniciativas de Internet, que nos comentarán ellos también lo que puede ser. Me gustaría, Shmuel, que nos comentara también otra gran iniciativa. Nos ha dicho un pequeño secretito a alguien que dentro de poco, ya el año que viene, tendrán su propia academia, ¿no? Formará parte de ASALE con la Academia Nacional del Ladino. La Real Academia, la Asociación de Academias de la Lengua Española, incrementa una y hace, por supuesto, con todos los honores, partícipe al judío español. Si nos puedes comentar tu visión sobre esto. En febrero de 2018, antes 4 meses, se realizó en la Real Academia Española la Convención del Judeo Español, bajo la dirección del director de la Real Academia, don Darío Villanueva, que con su iniciativa invitó a Madrid los 8 correspondientes del judeo español que viven en Israel, una correspondiente que vive en España, que es la profesora Elena Romero, aquí presente, y 2 expertos, una de la Basilea y otra de Italia. La idea de crear una academia del judeo español es algo propio, eso es el momento de hacerlo y necesitamos hacerlo. No es solamente por razones lingüísticas, porque cada una de las academias tiene un trabajo inmenso para aportar el conocimiento de la lengua, de crear los diccionarios históricos de la lengua y mucho más. Y esto también hay que hacerlo en el campo del judeo español. Pero lo más importante, en mi opinión, es que esta academia, en el futuro, porque ahora mismo la academia está creada en un papel. Yo, como coordinador de este proyecto en Israel, porque coordinador de este proyecto por 2 instituciones. Una es la Real Academia Española, donde formo parte del grupo de los académicos correspondientes en Israel, y otro por parte de la Autoridad Nacional del Ladino, que estableció en Israel en 1997 bajo de una ley del Parlamento israelí.
En el futuro, cuando vamos a tener la luz verde de seguir el paso siguiente por parte del Ministerio de Cultura, porque los documentos están allá, están analizando los documentos que tenía que aportar y explicar la razón por qué tenemos de crear una academia en Israel. En el futuro, el trabajo, lo más importante que esta academia puede hacer son dos. Uno, de reconectar los judeo-español hablantes con el español, y no solo con el español de España, sino con el español donde se habla hoy en día en español. El peligro del judeo español es que los ladino hablantes, judeo español hablantes, ya no están conectados con el español, con la gramática de la lengua española, con la historia de la lengua española. Hoy en día, los pocos que escriben textos en judeo español, que lo escriben en una manera, como decía mi difunto y mi querido profesor Yaakov Hassan, no es una grafía, sino una cacografía. Cuando uno no conoce los raíces del español y no sabe el alfabeto del español, ¿cómo es que puede salvar una cultura que mucho de ella está basada en la cultura y la tradición del español? Hoy en día, si los sefaradíes no van a reconectar y no van a negociar con el español, eso es el peligro que está el judeo español. Y por esto estamos muy agradecidos a las iniciativas del director de la Real Academia, que con sus ideas y con su visión nos invitó a Madrid para estar juntos 2 días, discutir cómo es que queremos seguir y cuál es el paso siguiente que tenemos que hacer. Esto es lo importante. Y por otro lado, estoy convencido que un día, cuando va a funcionar esta academia en Israel, los académicos que van a estar trabajando en esta academia van a aportar mucho para el conocimiento del español, por otro lado. Entonces, hay que saber algo. El judeo español, como cultura y como lengua, quedaron muy aislados durante siglos. Y cuando estuvieron aislados, cerrados en sus comunidades, antes de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial y después también del Holocausto, porque también hoy en día hay sefaradíes en aquellas comunidades viejas. Cuando estuvieron allá, tenían la posibilidad de mantener viva una cultura cerrada, de un grupo cerrado. Hoy en día, en la sociedad israelí, no se puede más mantener el judeo español si no vamos a conectar de nuevo los ladino hablantes con la herencia y la cultura y con el diccionario del español. Eso es lo más importante. Claro, porque realmente ahí es donde falta el vínculo, ¿no? que es donde hay que hacer los esfuerzos para que para que resurjan un poco los conocimientos a través del interés, o el interés a través de los conocimientos. No sé si queréis aportar algo con respecto. Yo sustento todo lo que ha dicho sobre la importancia de que los
judeo españoles o los que se interesan por el judeo español o los herederos del judeo español, porque pueden ser sus nietos, etcétera, vuelvan a conectar con el español. Afortunadamente, la historia de los judíos hispano-marroquíes ha sido distinta de la de los judíos del Levante Mediterráneo, de los sefardíes del Levante Mediterráneo. Nosotros hemos tenido un contacto al contrario, hemos tenido tal contacto con España desde mitad del siglo XIX que en realidad fuimos en alguna medida rehispanizados, es decir, hablamos español normalmente. Es decir, una de las cosas que no se conoce es que aproximadamente, bueno, pues de la comunidad judía que hay actualmente en España, unos 12.000 o 15.000 proceden del tronco judío hispano-marroquí, es decir, y son herederos. ¿Qué ocurre con los que viven fuera del contexto español? Y muchos de los que tú has mencionado, digo por la comunidad de Venezuela, proceden del mismo tronco. Es decir, claro, para esto le resulta muy fácil, sobre todo a los hispanoparlantes, conectarse con el examen. Pero tenemos un problema también para las siguientes generaciones, que se une con el problema que él ha dicho. Es decir, en Israel, y yo lo tengo en mi propia familia, los hijos evidentemente todavía hablan español y judeo español, pero los nietos pierden una cosa y la otra. Es decir, entonces solamente a través del conocimiento del español se puede conocer el judeo español. El judeo español no deja de ser un dialecto, o dos dialectos si se quiere, o n dialectos del español. Y su estructura gramatical, y esto me parece que es importante, es el español. Otra cosa es que verbalicemos de forma diferente o incorporemos términos con una fonética diferente, porque la incorporación de los términos semíticos, por lo menos en la jequetía, se hace de una forma totalmente diferente de como lo hizo el español. Nosotros mantenemos la fonética original del hebreo y del árabe. Es interesante, muy interesante lo que dices, para que sean conscientes también en el público, que es lo que llamamos en adquisición de lenguas o en desgaste lingüístico o atrición lingüística, es cuando una segunda lengua que tú aprendes la desgastas, la pierdes por la falta de uso y la falta de contextualización, no solo lingüístico, sino cultural. Por eso hay tanta diferencia a veces, que no pensamos en ello, de aquellos judeo-español hablantes que viven en Venezuela, por ejemplo, o los que viven en Sarajevo. Claro, estás completamente hermético en un contexto lingüístico y cultural muy diferente. Entonces, sí que se produce, no se puede hacer tabula rasa y decir esto es la situación, el estado de la cuestión de esta lengua, de esta cultura, de esta historia, porque para cada uno tiene un contexto diferente. Y entonces yo creo que la vía oral puede ser una vía muy buena para la vía escrita. Entonces, yo tenía para Susana también una pregunta. Vamos a ver, porque les voy a decir también otro chisme. Susana, para recoger datos y todos los argumentos que utiliza y toda la información que utiliza de campo, se ha ido hasta el Machu Picchu, nos contaba antes. O sea que vamos, ya cualquier cosa nos hace. Nos va a subir a la cúpula a ver si encuentra algo ahora, ¿no? Bueno, da igual. A ver, entonces, ¿qué importancia tiene la oralidad en la transmisión cultural sefardí? ¿Es algo que caracteriza especialmente la tradición literaria e histórica de esta cultura? ¿Qué importancia tiene la oralidad en la transmisión cultural sefardí? Bueno, pues a veces la oralidad, por ejemplo, si hablábamos antes de los romances, la oralidad transmite algunos datos históricos que solamente buscando entre las fuentes hispánicas, no medievales, pero renacentistas, por ejemplo, uno de los romances sefardíes sobre el moro que reta a Valencia, comienza con parte de otro romance. Y este romance, esta parte es un poco no tan clara no tan claro su funcionamiento respecto a lo que viene después. Y resulta que esta parte es un romance sobre las guerras en la Vega de Granada, exactamente como lo describe el arcipreste de Hita en su libro. ¿Qué pasó? Que estaba Granada sitiada y los cristianos vienen con una idea genial de que van a disfrazar su fuente, su lugar, el fuente de Santa Fe,
con mamparas de madera cubiertas con lienzo encerrado, que parece de lejos una gran fortaleza. Y eso asustó mucho a los moros y fue muy efectivo. Y esto aparece en este romance y entonces se puede entender qué es este texto que cantan las mujeres sefardíes. Esta es una mujer de Tánger que lo cantaba, porque ya está por allá arriba mirándonos. Y les voy a cantar este pedacito porque es el curioso. Dice: cerca de esta santa fuente de un rico lienzo encerrado, ricas tiendas le rodean de terciopelo y brocado. Y en la mitad de ellas hay un Cristo aseñalado. Y sigue así. Entonces vemos ahí perfectamente las mamparas, el lienzo encerado, que tenía una función estratégica de guerra. Era una estratagema que funcionó muy bien. Y era es decir, que aquí la historia nos ayuda a entender también los textos que cantan las mujeres, que precisamente son las mujeres las portadoras del romancero y de la cultura, debo decirlo. Sí, parece que está como en vuestra cultura como muy esquematizado, estructurado, mujeres, niños. Ya os he visto dividir los roles de hombres, mujeres. Cada niños. una tiene su repertorio, sí, es cierto. Sí. Bueno, pues tengo unas preguntas de los centros del Instituto Cervantes, porque una de las cuestiones que tampoco dije antes fue que en los Institutos Cervantes también hacemos gran difusión y en los últimos 5 años ha habido 120 actividades culturales en los diferentes centros del Instituto Cervantes sobre eventos de relaciones con el sefardí, judío español, etc. Con lo cual también aportamos nuestro granito de arena. ¿Sí? Recuerdo también al personal del público, a los asistentes que pueden escribir si tienen alguna pregunta, las intercalaré, pues tienen que levantar la mano para que sepan que las escriben por favor en la hoja. Mira. Una pregunta simplemente sistemática. ¿Se puede también levantar la mano? No, vamos a dejarlo, lo vamos intercalando, escribid. Sí. Gracias. Entonces, vamos a ver si podemos escuchar las preguntas que vienen de los centros que tenemos de 3 centros que han escrito. Puedes agregar las actividades en los centros culturales, los centros Cervantes, claro. Que en el de Tel Aviv hay un ciclo de conferencias en judeo español. Es decir, distintos temas de cultura, pero dicho en judeo español. Y también tenía Shmuel Metzion. Yo quería mencionar algo que para mí es muy importante y muy simbólico si estamos en esta casa del Instituto Cervantes. Uno de los primeros que tenía la visión que el judeo español tiene que ser conectado con el Instituto Cervantes fue mi profesor, el difunto Yaakov Hassan. Teníamos muchas conversaciones cuando estuve en las aulas del CSIC aquí, no muy lejos, en la calle Medina Celi, y él me ha dicho muchas veces, tenemos de encontrar los caminos de hacer una cooperación con el Instituto Cervantes. Y por fin, en 2004 se realizó en la Universidad Bar Ilan el primer congreso bajo el título El español saluda al judeo español, que nació como una iniciativa de Yaakov Hassan y con el director del Instituto Cervantes entonces en los primeros años del 2000. En Israel, en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, se realizan muchas actividades. ¿Y por qué? Porque hay un grupo bastante grande de sefaradíes
que tienen su tiempo, que tienen su interés, que tienen la voluntad de venir y asistir en las actividades de Cervantes. Y por otro lado, tienen allá la directora muy dinámica, a Carmen Álvarez, que no apara ni un día para no aportar otras actividades. Y a la semana pasada estuvimos allá en la aula del Instituto Cervantes de Tel Aviv presentando un proyecto que se llama Yeladino, cantigas de niños traducidas del hebreo al judeo español. Sí, eso es el proyecto. Y teníamos la suerte de cantar estas cantigas en el Instituto Cervantes. Traducidas aquí. Yo quiero decir también sobre... Sí. Sí, perdón. No, que están preciosamente traducidas, Sí, una joyita cada una. Hasta ahí no llego porque como no lo he visto todavía, pero ya hemos dicho que tenemos que hacer algo en base a esto. ¿Quieres que le haremos una? ¿Perdón? Sí. ¿Se puede leer una? Sí, sí. Muy bien. No sé si estoy conectado por atrás, no, claro. ¿no? Puedo moverme. Si estoy enchufado en la pared para que no me descargue o qué, pero... Estás autónomo. Vale, es interesante contar un poco sobre este proyecto que a veces se dicen, ¿cuál hay aquí? Un académico que está traduciendo poesías para niños del hebreo al judeo español, no es un perder de tiempo, no. Eso es un magnífico manual para los niños israelíes que no tienen más la posibilidad de escuchar el judeo español. Entonces, ¿qué hemos hecho? La música de aquellas cantigas muy conocidas en cada casa de los israelíes, las cantigas escritas en hebreos. Pero la traducción es en judeo español. Voy a leer una de las muy conocidas que se llama en hebreo Buba Yemima. Buba en hebreo es muñeca, pero en judeo español es kukla. ¿Por qué kukla? Porque es una palabra que viene del neogriego, que se entró al judeo español y presenta el mismo sentido. Kukla muy hermosa, Yemimama, desmodrada y muy sucia, mashallah. Mucho bien me quiere la mi gran mamá y los pies tuertos, mashallah. En saliendo caminando yul, a la huerta con mi tía la Zimbul, mucho bien me quiere la mi gran mamá y los pies tuertos, mashallah. No me place que me ríen gu, cuando voy a ser muy grande, ru, kukla muy hermosa soy mi mamá y los pies que tengo tuertos, mashallah. Vale. Muy bien, gracias. Yo quería decir sobre el Instituto Cervantes de Tel Aviv, que es muy activo. Nosotros tuvimos una actividad donde estuvo Susana, que presentamos una novela en jaquetía que habíamos publicado aquí y el libro sobre la lengua y la literatura del judeo español de Marruecos, y tuvimos un lleno completo. Carmen me dijo jamás haber estado tan llena, porque el público es muy sentimental, el público hispano-marroquí es muy sentimental, es decir, que estaba prácticamente, vamos, no cabía un alfiler, es decir, que y se quedó asombrado. Estuvo el embajador de España y realmente ahí tiene su público. Muy bien. Voy a intentar intercalar ya algunas de las preguntas de los centros y del público, porque si no, bueno, el culpable soy yo, ya os lo digo ahora, o sea que el culpable es el moderador, me lo podéis decir al final, Richard, pero es imposible. Richard, antes, sí. Ya que estamos en el Cervantes, una cita de Miguel de Cervantes, es decir, que me parece que es... Esta es una cita del Casamiento engañoso, que utiliza uno estudioso de la jaquetía, que era Benoliel,
La frase del casamiento engañoso dice: pensóse don Simueque que me engañaba con su hija la tuerta, y por el dio contrecho soy de un lado. Y dice, escribe Benoliel, si en vez de Simueque dijéramos Simuel que, lo que es no perjudica el sentido, parece más verosímil, y si reparásemos que por el dio es juramento judío, jaquítico, pues que solo los judíos se recelan de emplear la palabra Dios por parecerles un plural, encontrar en ella tan contrario a sus creencias religiosas, reconoceríamos en el citado adagio no solo la marca de fábrica judía, sino el propio estilo de la jaquetía, porque en realidad se puede pronunciar de forma totalmente, sin lugar de decir mi hija, dijéramos mi hija, y cosas así, estaba la frase total. Y don Simuel, porque decimos mucho, de la misma forma que se dice, nosotros decimos Simuel, es decir, por Samuel. Muy bien. Vamos a ver, ya que mentabais a Carmen Álvarez, vamos a ver lo que nos pregunta, porque ella es una de las que nos ha preguntado desde Tel Aviv. Una pregunta para cada uno, pero voy a dividirlas porque luego quiero ir a los otros centros. Susana nos pregunta, nos gustaría que compartieras con el público cómo se inició tu acercamiento al mundo de la música sefardí, tu pasión y alguna de las muchas anécdotas que conocemos sobre tus entrevistas y encuentros en los que descubres nuevas canciones. Bueno, pues le voy a contar cómo descubrí a los judíos marroquíes. Cuando yo estaba terminando mi doctorado, que era sobre los indígenas del Amazonas, mi tutor de tesis me dijo que tengo que ir a Jerusalén a trabajar en el Centro de Investigaciones de la Música Judía, y el director, profesor Adler, me orientó a que trabaje sobre los sefardíes, porque no había otra persona. Y yo le agradezco hasta hoy porque conocí gente maravillosa, he tenido mucho placer humano, de relación humana con la gente. Pues el último viaje que había hecho yo a Perú, yo ya estaba buscando mi tema. Entonces fui a la sinagoga, que es un buen lugar para comenzar, y veo una cosa extraña, porque están todos turcos y cantan una cosa, y el rabino, que es el decía de Hazán, canta diferente. Digo, bueno, ¿qué es esto? Entonces pues me acerqué y resulta que este buen señor, maravilloso Abraham Ben-Amú, es de Tetuán. Había sido rabino en Gibraltar y de ahí lo mandaron a Perú. Y fue amabilísimo, me recibió en su casa y me cantó por primera vez este repertorio magnífico, no puedo ya decir, y Torala Nunitana y todas estas cosas. Y así es como yo lo descubrí. Después ya fui tirando del hilo, buscando, y ya fui con un grupo de sefardíes a visitar Marruecos, a ver el trasfondo físico de esa cultura que me parecía muy interesante. Bueno, pues así comenzó mi relación con los sefardíes de Marruecos. Bueno, pues ya te has desplazado un poco, tenemos que llegar luego a Machu Picchu, pero eso llegamos luego. No era lo que sí, que sí. Yo intenté encajar en la pregunta. Para Rafael. Sí. Aquí tengo un problema porque hay una pregunta del público, pero no entiendo muy bien la letra, con perdón por mi torpeza. Para Shmuel. O sea, hablas de judeo-español para denotar el ladino. ¿No es como denominar el yolish para hablar como germano-judío? ¿Cómo? Eso es uno de los asuntos complicados, cómo se debe llamarse esta lengua. Judeo-español, ladino, español, españolit, judesmo, hay muchas variedades. Bueno, esa es una lengua que hace una mezcla entre el español y el judaísmo, no el hebreo solo, sino la filosofía, las palabras, la herencia del judaísmo. Y se presenta como una combinación entre español y judeo. Y
entonces nace el judeo español. El elemento judeo nos apoya a identificar esa lengua como una variedad del español que se conservó dentro del pueblo judío, aquellos que hablaban el judeo español. Y ladino, ¿de dónde viene el ladino? Que hoy en día se usa mucho más como el nombre de esa lengua. El ladino viene del verbo ladinar. Ladinar es el proceso de traducir textos del hebreo al español que hablaban los expulsados y antes de la expulsión, y producir un texto que puede conectar los expulsados con la herencia del judaísmo. Pero no era solo traducir, ladinar no era solo del español, era de las otras lenguas romances no, también. En principio del español, porque... Al español. Al español. Del hebreo al español que se produció como judeo español. Y luego, después del turco, del griego, de otras palabras que los sefaradíes que tenían contactos. ¿Y por qué hoy en día se usan mucho más el término ladino? Es un proceso histórico para no confundir y no continuar con esta polémica, cómo se va a llamar esa lengua. Yo me recuerdo muy bien que en una de las sesiones de la Autoridad Nacional del Ladino, dirigida por el difunto, el quinto presidente del Estado de Israel, Yitzhak Navon, el señor Navon saltó y dijo, hay que parar esta polémica. Nosotros sabemos que el ladino es el término que el pueblo o la sociedad israelí conoce mucho más que el judeo español, y esta autoridad la vamos a llamar la autoridad del ladino y no del judeo español. Esa es la razón. Muy bien. La siguiente pregunta de los centros del Instituto Cervantes en el exterior nos llega desde Estocolmo, de su director Julio Martínez Mesanza, que es gran conocedor también porque ya vivió en Tel Aviv y conoce muy bien la cultura y la lengua. Entonces, va para Jacob, ¿no? Y vuelve a Tel Aviv. No sabía si se podía decir oficialmente, pero vuelve, lo tendréis de vecino en breve, ¿no? Entonces dice, ha hecho una para cada uno muy metódicamente, pero vamos ahora a Jacobo. Hay palabras de jaquetía que pugnan por salir de tu boca. Como se nota que es poeta, ¿eh? Pero vamos a ver. Hay palabras de jaquetía que pugnan por salir de tu boca cuando estás hablando español estándar. Es una pregunta. Hola Julio, saludo desde aquí si nos estás viendo, porque esto está en streaming. Puede haber palabras que pugnan por salir, pero hay un mecanismo psicológico-social en el uso de estas palabras que solo salen cuando estamos en el ámbito familiar o en el ámbito grupal, pero nunca fuera. Quiero decir, es como si tuviéramos dos lenguas, además muy conectadas, como que es en este caso el español y la jaquetía, pero una es de uso común, que es el español, y la otra es de uso reducido. Es decir, yo hablo muchas cosas en jaquetía con mi familia. Muchas. Y en el grupo también. Es decir, pero nunca fuera del grupo, porque no lo entenderían o porque el mecanismo que tiene uno ya lo tiene tan internalizado que aunque pugnen por salir, no salen. Muy bien. Pugnan por salir. ¿Algún comentario? ¿O podemos seguir con la siguiente? Quiero hacer aquí un híbrido entre una pregunta del público y una pregunta que nos hace nuestro director del Instituto Cervantes de Cracovia, a quien todos conoceréis porque estaba altamente involucrado con Casa Sefarad y Centro Sefarad, perdón, y con pues creo que lo conocéis bastante bien, ¿no? Fernando Martínez Vara, ¿no? Vara de Rey, es decir que... Vara de Rey, sí. Fernando Martínez Vara de Rey. Sí.
Bueno, contextualiza el español, y lo voy a enlazar con una pregunta del público porque él habla, dice, la fundación del Centro Sefardí de Israel, el soporte directo de las sedes del Instituto Cervantes a las comunidades diaspóricas, el esfuerzo de las embajadas, el proyecto de creación de una academia de las lenguas judío-españolas, certifican el empeño de la administración pública del Reino de España en alimentar el bienestar de las referidas comunidades, una frase también, de las comunidades y promover sus señas de identidad. ¿Estiman que el mundo sefardí percibe semejante esfuerzo? ¿Consideran que más allá de su alcance simbólico supone un socorro efectivo a los problemas que les aquejan? Esa es la pregunta de... ¿Para quién va dirigida? Esta para los tres. Compartidla como buenos hermanos, ¿no? Fernando Martínez Vara Podemos del Rey. tener tres opiniones diferentes, que somos tres judíos, es decir, que no tenemos por qué tener la misma opinión. Yo lo veo en muy directo, digamos, la gente que yo entrevisto. Estos tipos de actividades dan mucho orgullo, dan una sensación de ser apreciados. Y como te comentaba hoy en nuestro encuentro, un empeño que yo tengo y que no lo logro es dar a los sefardíes que reconozcan que tienen un tesoro de mucho valor, de valor artístico, no solo el judío español y los romances y las cantigas y esto son un foco de nostalgia. Legítimo nostalgia, muy bien, pero además son objetos de arte, son objetos del patrimonio del mundo, del patrimonio de la humanidad. Y no los convenzo, no se dan cuenta. Y yo me fastidio mucho porque... Entonces, por eso, este tipo de cosas a lo mejor también vienen a llenar esta necesidad de un apoyo a este orgullo, que es un orgullo merecidísimo. Yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, la relación de España con los sefardíes es mucho más antigua que esto. Es decir, viene desde la enorme cantidad que hubo en el siglo XIX de protegidos españoles que eran sefardíes, en todo el mundo sefardí, tanto en Marruecos como en el Levante mediterráneo, que además fue lo que dio origen al proyecto de 1924 de dar la nacionalidad. No es que se diera la nacionalidad a los sefardíes, se resolvía el problema de la nacionalidad a los antiguos protegidos que el Tratado de Lausanne había derrotado. Segundo lugar, yo creo que los sefardíes sí tienen una relación y han sentido la relación con España. La han sentido históricamente, por lo menos... desde luego los hispano-marroquíes totalmente, pero yo creo que todos se han encontrado, por ejemplo, el apoyo de España hacia, independientemente del tema del Holocausto, que es un tema que sería complejo entrar sobre el tema. Pero yo haría señas más modernas de post-Holocausto. Tras la guerra del 67, la salida de los judíos, y tras la guerra del 58, del 56, la salida de los judíos de Egipto, de los sefardíes de Egipto, fundamentalmente de la población que había en Alejandría, etcétera, fue apoyada por Sagaz, un diplomático, y España fue un lugar de paso y de protección, es decir, era la embajada española la que protegía esa salida. De la misma forma se hizo con el tema de los judíos de Sarajevo en la guerra de Yugoslavia. Quiero decir que hay una relación con España, pero yo iría a algo más, es decir, el judío español es lo que liga al pueblo judío con España. Es decir, es la herencia común de judíos, y yo creo que es del judaísmo y del español. Evidentemente, sus lenguas, porque yo hablar de una lengua, creo que hay muchas variantes, es decir, son lenguas de frontera y por lo tanto son varias, y además son lenguas que están en contacto con la población y como tal en lengua vernáculo son complejas. Yo les deseo mucho éxito en la academia, pero son complejas, salvo la literaria, de reducir a una verdad gramatical, porque las variantes son sumamente grandes. Pero yo sí creo que
todas estas misiones, independientemente del bienestar o tal, hay una conexión con España, y los sefardíes tendríamos que saber que solo conociendo el español podemos conocer el judeo español. Que el acceso al judeo español procede previamente, para alguien que no lo tiene como herencia familiar, debe estar previamente, necesita el conocimiento del español. Y eso facilitará la labor del Instituto Cervantes enormemente, porque lo creo así realmente y verdaderamente. Eso quiero enlazar esto con la pregunta ya a Shmuel del público, que decía, si quieres comentar algo de lo previo, pero presencia del judeo español en las universidades israelíes. Es decir, las acciones se hacen en ambos frentes, y como antes sé positivamente que hay algunas iniciativas interesantes en vuestra universidad, por lo menos podrías comentar. Sí, voy a contar lo que se hace en las universidades israelíes, pero antes quería decir algo en cuanto por la pregunta que nos has hecho. Hay que decirlo muy claramente. Los expulsados que salieron de este país en 1492 dejaron a España, pero nunca olvidaron de esta patria. Y eso es importante. Esto lo vemos durante toda la historia de la literatura del judeo español hasta el siglo XX y hasta el siglo XXI. Esto es importante. Has mencionado los eruditos españoles, y hay que decirlo que un académico de la Real Academia, que todos conocemos muy bien, el ilustre don Menéndez Pidal, con su trabajo de grabar y de escribir el romancero judeo español, salvó esta cultura y esta herencia, y hoy en día, si nosotros sabemos algo profundamente sobre el romancero del judeo español, es gracias del trabajo de aquel erudito español. Luego vienen no, me olvidé, Ángel Pulido y otros eruditos como Pérez Castro, y por qué no hemos mencionado la creación del CSIC en 1940-45, donde se empezaron los estudios del sefaradismo y luego del judeo español, y la escuela del judeo español que se fundó Yaakov Hassan. Esto hay que decirlo. España salvó con sus actividades y con sus estudios el judeo español, y cuando los sefaradíes estuvieron durmiendo durante siglos y no tocaron el estudio del judeo español, aquí en este país eruditos españoles ya trabajaban por este asunto. Y ahora tengo que contar lo que se hace en las universidades israelíes. Hay una actividad muy amplia, no en todas las universidades. Y lamento decirlo, no son muchas las universidades israelíes, son 6, nada más. Pero en la Universidad de Jerusalén, la Universidad Hebrea, la Universidad de Beersheba de Ben Gurión, que se llama la Universidad Ben Gurión, y luego viene la Universidad Bar Ilan, que yo dirijo el Instituto Saltí para el estudio del judeo español. Yo no puedo hablar por otras universidades porque no conozco muy bien lo que se hace. Puedo hablar por lo que se hace en el Instituto Saltí de la Universidad Bar Ilan. Yo tomé la decisión de adoptar totalmente la escuela de estudios sefaradíes que yo aprendí de mi profesor Yaakov Hassan. Hoy en día, si vienes al Instituto Saltí de la Universidad Bar Ilan, puedes ver una duplicación pequeña, pero duplicación
de aquellas aulas del CSIC glorioso de los estudios sefaradíes que aquí teníamos, que yo pasé muchas temporadas en las bibliotecas del CSIC. Y como ejemplo, los estudiantes de Bar-Ilan que hacen los estudios del doctorado están obligados de aprender el español. ¿Y quién son los profesores que enseñan español en el Instituto Saltí de Bar-Ilan? Los profesores que vienen del Instituto Cervantes de Tel Aviv. Y son muchos años, como mínimo son 6, 7 años, que cada año tenemos un profesor invitado del Instituto Cervantes de Tel Aviv, que el Instituto Saltí de Bar-Ilan está pagando su salario para que venga y que enseñe cursos de español a los estudiantes del judeo español. Es lo que decíamos antes, sí. ¿no? Claro. Bueno, yo diría aquí también, aunque yo no conozco mucho de las universidades israelíes, que respecto a la jequetía hay un profesor emérito de la Universidad de Beersheba, del Negev, que es el profesor Jacob Ben-Tolila, que es un gran experto en jequetía y que tiene un magnífico diccionario de los hebraísmos de la jequetía. Haría falta también que hay muy buenos diccionarios de jequetía, es decir, hay que decir que hay muy buenos diccionarios de jequetía, pero haría falta antes de pasar a un diccionario histórico o etimológico, haría falta un diccionario de los arabismos de la jequetía, que esto es algo que se echa en falta, verdaderamente. Este profesor estuvo en Frate de París presentando los test con jequetía que contábamos entonces. Sí. Sí, sí. Bueno, pues este es un momento frustrante donde yo tengo que decir que el tiempo se nos ha ido, porque tenía como 25 preguntas más para cada persona y de los centros y de... Entonces tengo que hacer un cursillo acelerado de gestión del tiempo, yo creo, ¿no? Pero lamento mucho no poder seguir porque parece que tendríamos todos ganas de seguir, pero me gustaría terminar solamente con una expresión de cada uno de vosotros de conclusión o de resumen. Primero daré yo los agradecimientos a todos porque realmente ha sido un honor y un placer teneros. Recordaros que en octubre tenemos la siguiente Tribuna del Hispanismo, es el polaco. Y bueno, pues que aquí estamos en todo lo que necesiten, esta es su casa. Y me gustaría simplemente como conclusión que diríais una última palabra, una última expresión de vuestra opinión. Empieza la dama. A ver, no, yo estaba pensando cuando Shmuel hablaba de la relación que los judíos salieron de España, pero no olvidaron a España. Y cada vez que las señoras, mis informantes, que se dice, cantan canciones, ellas están dentro del medioevo español y están viviendo esa vivencia y tomando partido. Sí, no se casó con ella porque ella era la hija del rey y este era un paje, y grandes discusiones, como si fuera algo vivo y en este momento, ¿sabes? Y eso a mí me impresiona mucho porque después de todo es un tema lejano, es un tema que... Porque esta señora que está pelando las habas o las patatas está en su cocina cantando la reina Sherifa mora, la que mora en la Almería, dice que tiene deseo de una cristiana cautiva. O la otra que está cantando... uno de Yugoslavia, de Bosnia, diría la misma canción, el mismo tema de las hermanas que se desencuentran y se encuentran luego, que dice: moricos los mis moricos, moricos los mis moricos, los que para Francia iban, los que para Francia iban. Traísme una esclava, traísme una esclava cativa, una esclava cativa. Entonces cada uno con su ambiente y con sus influencias del entorno, porque esta canción yugoslava tiene el mismo ritmo que tienen las danzas yugoslavas, de 2 y 3.
Pero el texto, estamos en el medioevo español, en las guerras de la Reconquista, en los cautivos, en los presos, y ellos para las personas que lo cantan y para los que escuchan, esto es de verdad, esto es algo que vive, no es un capítulo de la historia, es un capítulo en vivo, no sé cómo explicarlo mejor. Jacobo, unas últimas reflexiones. Yo creo que de las cosas que ha dicho Susana, esto de la memoria tiene que ver mucho con la memoria judía. La memoria judía, todos los hechos de ayer están hoy. Nosotros salimos de Egipto, es decir, y hablamos en la Pascua que salimos de Egipto, como si hubiéramos salido nosotros, vamos, es decir, toda la historia está recuperada hoy. Todo el ayer está recuperado hoy, forma parte de la memoria judía. Pero yo diría que lo que ha sido, yo me parece interesante de esta tribuna del disponismo, es mostrar que el mundo judeo-español es un mundo variopinto, variado, y que realmente, pero de una riqueza extraordinaria. Tiene la riqueza de las lenguas de fronteras, porque son muchas fronteras las que ha tenido el judeo-español. En la frontera siempre con el mundo judío de lo español, pero luego con el mundo árabe en Marruecos, con el mundo turco, con el mundo griego, con el mundo búlgaro, con el mundo... Y todos estos dan una gran variedad de lenguas vernáculas, aunque literariamente el tema ladinar está más controlado. ¿Saben lo que quiero decir? Está más controlado. Porque también nosotros en el Marruecos, cuando estudiábamos la traducción que nosotros leíamos como canónica de los textos, era la traducción en el ladino antiguo, vamos, era la versión de Ferrara, que era la más canónica de las recientes, de las post-expulsión, aunque hubo muchas otras. Pero quiero decir que esto, a mí me parece que se ha dado esta impresión para el público de que tiene muchas variantes y que es un mundo digno de estudio y de estudio académico también. Y de aprecio. Bueno, y de aprecio porque estoy con ella. Los sefardíes no apreciaron nunca su idioma. La Jetía, por lo menos, quedó en las clases menos privilegiadas del pueblo, y me imagino que en todas partes quedó algo así, era como lo último, porque las clases privilegiadas pasaban a otros idiomas más occidentales y más guay, como dirían ahora. Vamos, cuando grabó la señora Nelly Toledano en Buenos Aires, ya lo digo, pero en tu casa cantaban esto. No, mi madre no, estas cosas. ¿Y de dónde lo sabes? Pues de la niñera o de la cocinera. Ellas sí sabían, porque ellas eran de vaya gente, como dirían los sefardíes, ¿sabes? Bueno, muchas gracias. Ismael. Samuel, dime. A ver. Soy muy optimista. En lo pasado decían que el judeo español es una lengua moribunda, que está para morir, que está para desaparecer. Soy optimista por varias razones. En primero, estamos aquí, en el Instituto Cervantes. Ni si quisiéramos soñar antes años que el Instituto Cervantes presentará un interés o mostrará un interés para el judeo español, nunca podíamos imaginarlo. Nunca podíamos imaginar que la Real Academia Española decidirá que vino el momento de crear también una Academia del Judeo Español. El judeo español hoy en día no está en peligro. No está en peligro porque, es verdad, no muchos pueden hablar el judeo español con fluidez, pero esto es algo que tenemos que educar la población. Esto es nuestra misión, no de asentar, como dicen en sefaradí, con los pies cerrados y decir, la situación está muy complicada. Tenemos que educar en las universidades, en las instituciones, en España, fuera de Israel, en Estados Unidos, también las iniciativas privadas de aquellos que hacen, tienen unas iniciativas privadas, porque
hoy en día el judeo español está presente en dos campos de producción. La una es la institucional, las universidades, por ejemplo, y la otra es las actividades privadas. Si uno quiere encontrar una actividad relacionada con el judeo español en este momento en Tel Aviv, puede encontrar varias actividades. Tadradas de canciones, grupos que hablan o intentan de hablar el judeo español, conferencias, días de estudios, actividades en las universidades, actividades por la Autoridad Nacional del Ladino. Hay una producción literaria, no solamente de investigaciones, sino también de literatura y de poesías y narraciones que se escriben, aunque se escriben en hebreo y se publican en hebreo, están muy conectadas, están basadas en la cultura sefaradí. Entonces, eso quiere decir que tenemos que continuar con estos esfuerzos de ser mucho más optimistas, porque estamos en el camino que hemos deseado de estar en este camino antes años. Muy bien, muchísimas gracias por todas vuestras intervenciones. A ustedes.